Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Francisco Narváez. Mi nombre es Gisela Cañas. En el día de hoy vamos a estar analizando en un marco de posconflicto hacia dónde debería profundizarse la modernización de las fuerzas militares colombianas. Para esto nos hemos basado en un profundo análisis de la política de seguridad y defensa del Estado colombiano 2015-2018, en el cual se establece como un objetivo principal o el objetivo general es la defensa de los intereses nacionales, especialmente de la soberanía. Para este análisis lo hemos dividido en dos ámbitos. Primero, un ámbito internacional en el cual analizamos unas potenciales amenazas a las cuales deberá responder el Estado colombiano, especialmente en un ámbito de la subregión andina. Y en un aspecto nacional vamos a revisar cómo será esa modernización de las fuerzas militares en este momento de transición de la guerra a la paz y construcción de una paz estable y duradera. Además, cómo será la continuidad de la soberanía, de la defensa de la soberanía nacional. En esta defensa de la soberanía nacional, entonces en el ámbito internacional, eh, planteamos que, por supuesto, la lucha contra insurgentes debe seguir profundizándose por parte de las fuerzas militares colombianas, pero no solo con una visión interna, de guerra interna, sino con una visión de guerra internacional frente a actores que no se han combatido en el pasado. Hacemos esta recomendación en la medida que identificamos que la inestabilidad institucional en el vecino país de Venezuela puede llevar efectivamente a un hipotético conflicto con ese país. La capacidad de adaptación y de transformación del ejército regular bolivariano en una insurgencia y la presencia de las milicias bolivarianas como actor armado también hacen que la lucha contra insurgente sea un eje clave en el entrenamiento militar colombiano. En un segundo aspecto, ya en la parte de modernización de los equipos militares, vemos que por supuesto todo ha estado centrado en la lucha contra grupos armados ilegales internos y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, ya en este escenario de posconflicto, vemos que es hora de empezar a redefinir la balanza de poder militar en la región, especialmente con los países ALBA y muy específicamente con Venezuela. Para esto vemos entonces que es prioritario eh, definir que la Fuerza Aérea es la rama que debe ser sujeto de modernización de manera más crítica, en la medida en que las capacidades de respuesta y las capacidades de lucha contra los aviones Sukhoi, por ejemplo, de Venezuela, es totalmente inexistente. Entonces, en la medida de las posibilidades fiscales, se debe tratar de equiparar esa balanza de poder militar con estos equipos. En un segundo plano, también la Armada Nacional debe ser sujeta a modernización en la medida que los buques y los equipos que cuenta no son los ideales para responder a un ataque de gobiernos extranjeros y teniendo en cuenta a Alfred Nahan en cuanto al poder naval, es la Armada Nacional quien tiene la capacidad de realizar una disuasión naval frente a posibles ataques extranjeros. Y ya en un tercer ámbito, por supuesto, en la era digital, la ciberguerra se ha configurado en un arma de un gran poder por parte de organizaciones de crimen transnacional, organizaciones terroristas y de gobiernos extranjeros. Entonces, la conformación del Comando Conjunto de Operaciones Cibernéticas es fundamental seguirla potenciando, es fundamental que siga avanzando en compañía de organismos de seguridad del Estado, especialmente la Dirección Nacional de Inteligencia y las direcciones de inteligencia de las fuerzas militares. Bueno,
Y en el aspecto nacional, como lo habíamos hablado, la transición al posconflicto y la construcción y el mantenimiento de la paz, pues para ello el sector defensa requerirá la implementación de acciones por parte de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que son básicamente, tienen que contar con militares y policías motivados, modernas, con acciones eficaces y eficientes y además con un gasto rebalanceado. Además, la fuerza pública en este escenario estratégico que hoy tiene Colombia deberá incluir varios componentes como son las regiones en posconflicto. Las regiones en posconflicto son aquellos lugares donde tenía influencia la guerrilla, que van a dejar con la terminación de la guerra, pues van a dejar de hacer presencia, se espera allí, y entonces estas regiones se caracterizan por tener una gobernabilidad frágil, para con la cual las fuerzas militares van a cooperar, van a colaborar con el Estado en la consolidación. La fuerza pública además va a responder a escenarios en los que antes nunca había intervenido, como son el apoyo al desarrollo, la cooperación internacional, la mitigación a los efectos del cambio climático, la protección a los recursos naturales y al medio ambiente. Además, se busca que la fuerza pública, los militares, estamos hablando, y la Policía Nacional, se integren a la sociedad, en particular que sirvan de apoyo a la construcción del poder local. Como un ejemplo tenemos que para desarrollar cultivos en Tame, Arauca, hay pelotones de desarrollo rural que han sido formados por el Ministerio de Agricultura y por el SENA, y que estos hombres pues certificados han ayudado a campesinos con el tema de las siembras y han dado asesoría técnica, mientras pues el resto del pelotón o la otra mitad se ha encargado de brindar y proveer la seguridad. De otro lado, tenemos que, según el documento que Carlos mencionaba hace un momento, que es la planeación estratégica de las fuerzas militares 2014-2018, que lo que se espera llegar es a contar con un ejército multimisión, es decir, que conozca sobre una diversidad de temas, que haya sido fortalecida todas sus capacidades, pero que además esté dispuesto a enfrentar cualquier amenaza grande contra la soberanía. Ahora, para la continuidad de la protección de la soberanía nacional, esta deberá hacerse a través de una defensa activa con un alto nivel de seguridad ciudadana. ¿Qué tenemos? Que se piensa o se espera garantizar mayores y mejores niveles de seguridad ciudadana, fortaleciendo las relaciones ciudadano-policía. Además, una cuestión que es primordial es un control efectivo de las fronteras que hasta este momento han sido consideradas sensibles. Y que pues tienen un valor estratégico para Colombia, y que además se prevé que en esas fronteras se puedan presentar situaciones como el tráfico de personas, el tráfico de armas, tráfico de drogas y el contrabando. Entonces, además de todo lo que decía, y pues para enlazarlo un poco con lo que ha venido manifestando Carlos, lo que se apunta es que al 2030 se cuente con una fuerza militar totalmente multifuncional, que además sea estratégica y que responda a los grandes desafíos y retos que pues tendrá el 2030, que son todos los ataques cibernéticos, todo el terrorismo. Para ello, ¿qué ha hecho el ejército? Se ha venido preparando y ha tenido una especie de planeación desde el año 2014 al 2008, es lo que ha considerado la transformación. Desde el 2018 al 2020 es como una especie de una segunda etapa, es como una especie de consolidación, y en una tercera etapa que va del 2022 al 2030 es el desarrollo de este ejército multifuncional. Perfecto, entonces a manera de recomendaciones queremos hacer especial énfasis en que las fuerzas militares deben modernizarse para hacer un control efectivo sobre sus fronteras, para mitigar efectos de las redes de contrabando y accionar de grupos armados ilegales en esas zonas. También debe priorizar las ramas de las fuerzas, empezando por la Fuerza Aérea, segundo por la Armada, en cuanto a la modernización de los equipos, y tercero, las fuerzas militares deben
estar en la capacidad de integrarse con otras fuerzas, con otros organismos de seguridad y con otros organismos internacionales que ayuden a mejorar los niveles de defensa y de seguridad de todos los colombianos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este análisis sea de utilidad en el futuro. Somos Gisela Cañas y Carlos Narváez. Muy Muchas buena gracias. tarde.